Alguna vez expresé que el aparente problema que tenemos los humanos en nuestra forma de percibir es que somos una paradoja, somos el campo total y también una de sus posibles facetas o aspectos. Esta presentación de una situación es algo que no es objetivo, que es una forma de señalar una dinámica más que una realidad objetiva. Eh, y tiene, cada manera de expresar esto tiene sus potencialidades y sus limitaciones, obviamente. El problema con esta manera de presentar las cosas, repito, la noción de que somos en esencia el campo total, pero no percibimos ese campo, sino que percibimos a través de una especie de instanciación del campo. Usando de nuevo la terminología cuántica, podríamos decir que a través de un colapso de un campo cuántico que hace que nos localicemos. El problema con esta visión es que suena como si el campo y la localización fueran dos cosas diferentes. A nivel lógico, a nosotros nos cuesta entender que algo puede ser dos cosas al mismo tiempo. De hecho, la manera de decirlo suena loca. ¿Qué quiere decir que algo puede ser dos cosas al mismo tiempo? Si hablamos de algo, es una cosa. Entonces, es muy difícil pensar y concebir esto para nosotros, pero el campo, en realidad, por decirlo de alguna manera, creo que lo he expresado así alguna vez, o dicho usando terminología bíblica o sí, bíblica, la caída nunca ocurrió. La instanciación no es algo con una realidad última, con una realidad concreta. Ese es el gran problema de nuestra percepción. Percibimos obviamente todo con una sensación de concretud, de que esto es lo que está pasando, y en cierto sentido es lo que está pasando. Es muy difícil de expresar esto, pero es como si, por ejemplo, tenemos una analogía, ¿no? Tenemos una torta, un pastel, y aquí es donde la analogía falla un poco, pero supongamos que cortamos una parte de ese pastel. Podemos decir que lo que está ocurriendo en ese punto de corte es lo que está pasando realmente, pero esa no es la realidad total del pastel. No me estoy refiriendo tanto al hecho del corte en este ejemplo, de que está siendo cortado, sino a la situación en ese punto, en ese lugar del pastel, en ese aspecto del pastel, en esa parcialidad del pastel. No podemos negar que eso no, decir que eso no es real, eso es, pero es una parte, es una faceta del pastel. El pastel es un campo, es como, y en este sentido usé también la analogía de un holograma. El campo es una especie de holograma cuyas dinámicas y formas, llamémosle, son metadimensionales a nuestra percepción del tiempo y el espacio. Y por lo tanto son bastante inconcebibles, inabarcables para nosotros. Entonces, estaba diciendo que somos esta paradoja, el campo total y una instancia. El problema con esto es que presupone que son dos cosas diferentes. Y podemos caer en la tentación de pensar que, dada nuestra situación de confusión y sufrimiento generalmente, porque en general la situación humana es básicamente, incluso lo podemos ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? En una situación de infancia, de crecimiento y de confianza en que hay un orden simbólico de la realidad, generalmente vehiculizado por nuestros padres o nuestra cultura. Después somos introducidos a eso. Primero parece que somos como una especie de turistas, no somos muy pequeños. Después somos introducidos a eso. Se empieza a esperar de nosotros que tengamos una especie de agencia o actuación
de acuerdo con ese patrón simbólico, y en general la mayoría de los seres humanos internalizamos esto y pensamos que esto es la realidad. En algunos casos, digamos, si esto es lo que a la mayoría de los humanos o a muchos humanos les permite navegar la vida, ¿no? Y van por la vida básicamente como una especie de, suena feo, pero como una especie de conjunto de programas o algoritmos para enfrentar la complejidad, resolviéndola y reduciéndola a criterios sistematizables, ¿no? En una estructura. Es como estabilizar una estructura. Y no es que eso esté mal estrictamente, pero el problema es que en general lo que esto hace es que como sistemas vitales necesitemos reducir esa interacción con aquello que está fuera de nuestro marco de referencia y que todo lo vayamos encajando allí. Esto produce una especie de falta o de reducción de complejidad y pasa un proceso en los humanos en el que vamos perdiendo dinamismo en esa interacción, y eso coincide bastante con el envejecimiento físico y psíquico, y en algunas tradiciones se plantea que esto no es necesariamente así. Incluso bueno, esto puede sonar muy raro, pero que nuestra propia dimensionalidad, lo que damos por sentado de nuestra naturaleza como seres físicos, en algunas enseñanzas de varias tradiciones, esto no es necesariamente así. De hecho, se nos enseña que no es que seamos esencialmente seres humanos, somos algo así como seres que tenemos esta configuración en estas circunstancias, pero que de alguna manera, si nuestra identificación habitual, que es como vivimos generalmente, va más allá de esta forma, nuestra manifestación no necesita estar atada a las limitaciones de espacio, tiempo y materia tal como las entendemos actualmente. Por ejemplo, en la tradición tibetana se habla de lo que se llama el cuerpo de luz, que es una de las formas de, entre comillas, lo que llaman realización o manifestación de la potencialidad humana en su plenitud, que implica una especie de transubstanciación, lo que en el cristianismo se llama transubstanciación, incluso física, ¿no? Con toda una serie de fenómenos que están, no diría estudiados científicamente, pero están documentados, incluso para quienes están en las cercanías de un humano que atraviesa este proceso. Y en otras tradiciones, en la tradición taoísta, también hay algunas menciones de esto. Hay varias claves de esto dispersas en el campo humano, pero para la mayoría de los humanos esto no es algo que conciben o que concebimos, porque no está en nuestro mapa de posibilidades. El mapa cultural de posibilidades humanas generalmente es bastante obvio, es lo que ves es lo que obtenés, ¿no? Pero básicamente lo que quería transmitir era esta imagen de que esta cuestión de ver estos dos aspectos, el aspecto colapsado, localizado, instanciado en una dinámica material puntual, y el aspecto del campo, no son en realidad excluyentes. Cada uno tiene su aspecto, su faceta. Obviamente la manifestación concreta en una localización material, llamémosle, es lo que permite que podamos actuar como una especie de, llamémosle, bueno, estoy con este lenguaje ahora, de frecuencia o patrón vibratorio específico. No lo estoy diciendo literalmente, son analogías, ¿no? Como un patrón específico que puede interactuar con otros patrones en el campo vital. Pero eso no significa que seamos solo ese patrón. Entonces es muy importante evolutivamente para los seres humanos que podamos acceder a la capacidad de estar plenamente conectados y participativos en el campo de manifestación, y también plenamente abiertos a los campos de resonancia y al campo, llamémosle, de premanifestación o inmanifiesto, digámosle,
por ejemplo, en la tradición de nuevo del Dharma tibetano, a estos aspectos se les da, tienen un nombre. Se habla, bueno, en realidad estas palabras vienen de la tradición sánscrita de la India. Se usa la palabra kaya, que significa vehículo, o forma, o dimensión, o incluso cuerpo, y se habla de tres kayas, que son tres aspectos de la manifestación. Está lo que se llama Dharmakaya, que es algo así como el kaya de la realidad. Y aquí lo que se hace referencia es al campo en el sentido más absoluto, más abierto, como una especie de océano de campo, ahí tenemos que usar proposiciones, en donde o desde donde, si quieren, surge, se usa también la expresión de surgir, o se condensa, o se plasma, o se colapsa, o se instancia la manifestación más localizada, ¿no? Específica, especificada. El proceso, llamémosle, o la instancia de manifestación, de proceso de manifestación, se llama Sambhoga Kaya. Sambhoga significa riqueza, algo así como la riqueza, la amplificación de riqueza vital, que es intrínseca a la realidad, ¿no? Y que ya no es solamente, llamémosle, un campo de vacuidad potencial, sino ya es el aspecto energizado, enérgico, no, aún no limitado por factores de tiempo y espacio. Y ya la plasmación energética, digámosle física incluso, pero incluso subyaciendo un poco a lo físico, se llama Nirmana Kaya, ¿no? Que es el cuerpo de manifestación, básicamente. En algunas tradiciones más religiosas, o formas religiosas de ver el Dharma, se identifican estos kayas con lo que se considera un ser humano perfecto. Se considera que un Buda, que es una persona, un humano que ha despertado a su potencial y su naturaleza total, a diferencia de los humanos ordinarios que, a pesar de ser el campo, no lo notamos como parte de nuestra experiencia concreta. Cuando somos niños, alguien nos puede decir que la plenitud de nuestra potencialidad son un montón de cosas que nosotros podemos creer o entender, pero no lo tenemos vehiculizado, ¿no? Necesitamos como un proceso, maduración. Y la idea en esta forma de ver el Dharma es esa, es como que hay seres que tienen esa plenitud madura, manifiesta, mientras otros, la mayoría, es como una especie de potencial, lo cual es complejo si es tomado literalmente, pero bueno, no es el tema ahora. Entonces, estos kayas, estos tres kayas, se llama el Trikaya, incluso se lo divide a veces en 2 y 1. El Dharma Kaya es aquel que es como el campo en sentido fundamental, ¿no? No, digamos, es la expresión de la no sustancialidad de la realidad, en el sentido de que la esencia de cualquier forma, incluso de la manifestación, no tiene una sustancia última real, sino que es este campo abierto, vibrante. Eso se le llama el Dharmakaya, y a los otros dos aspectos que dije, Sambhogakaya y Nirmanakaya, se lo llama a veces Rupakaya. Rupa significa forma, es el vehículo o el cuerpo de la dimensión de las formas, ¿no? Entonces se hace como este. Pero la idea de esto no es saber estas cosas de memoria, ni dividir algo midiendo dónde empieza y dónde termina, sino que son nociones inspiradoras, para que esto inspire nuestra sensibilidad y nuestra intuición en la experiencia cotidiana, cuando nos relacionamos con los fenómenos, porque normalmente los humanos tenemos problemas en nuestra manera habitual de fluir, tenemos problemas para ocurrir y transcurrir en relación con el cambio, con la energía, con la forma, con el movimiento, con la quietud, porque tendemos a aplicar una especie de sustancialismo metafísico. Concluimos que, como nuestra percepción percibe lo que parecen formas y que tienen cierta constancia, concluimos que esos son sustancias en la realidad, son entidades en la realidad, cosas, y esto lo aplicamos a todo, a nosotros mismos, a mi identidad. Yo soy alguien, soy una sustancia, soy un sujeto muy sustancial, literalmente material, ¿no? Pensamos en el alma, en que hay algo así como una sustancia psíquica
Pensamos que la realidad es así, pensamos que nuestras opiniones son entidades, que nuestros pensamientos, nuestras emociones son entidades, y lo que va ocurriendo es que vamos perdiendo la fluidez de nuestra sensibilidad, de nuestra participación fluida en el campo, pero no como un logro, sino porque es lo que somos. Somos facetas, procesos en ese campo, pero hay algo en nuestra conformación psicofísica que va como cerrando ese potencial. Entonces todas estas tradiciones, enseñanzas no son nada más que formas de refrescar lo que ya de por sí somos. En ningún momento se otorga algo que no somos, no recibimos algo de un maestro que no tenemos. Pero volviendo de nuevo al principio, entonces es muy importante notar esto, que somos simultáneamente campo y localización. Campo y localización. Esto puede sonar muy abstracto, como diciendo, ¿qué significa esto? Si uno reflexiona sobre esto, lo aplica como en una especie de meditación cotidiana, con una curiosidad con respecto a cómo vivimos, a cómo percibimos, esto puede abrir muchas aparentes muros cerrados en nuestra fluidez cotidiana. Por supuesto hay trucos, hay ejercicios concretos sobre cómo aplicar algunas de estas cosas, ¿no? Estas son las prácticas, digamos. Pero es muy importante que quien enseña o transmite esas prácticas tenga la experiencia y el reconocimiento directo del campo abierto. Hay un montón de personas y humanos que saben, les interesan estos temas, saben algunos de estos métodos, pero en sí mismos, digamos, prima en ellos la inversión emocional, la inversión como una inversión, como si fuera una inversión económica, no, la inversión emocional en la creencia en un camino espiritual que los exalta y los entusiasma, y a veces quieren compartirlo con otros y está bien. El problema es que eso crea una mapa de un trayecto en el que estoy acá y literal, materialmente tengo que llegar allá. Y eso marca una ignorancia básica. Si una persona enseña este tipo de métodos sin tener algún tipo de realización en el sentido de reconocimiento, integración, de la simultaneidad del campo y la instancia, va a tener la creencia rígida, literal y obsesiva de que tiene que ir de, por ejemplo, el punto localizado, la materialidad, hacia lo espiritual como si fueran dos sustancias diferentes. Este es un gran problema en la historia esotérica, espiritual, religiosa. Crea lo que se llama dualismo, en el que siempre vemos dos principios en la realidad separados. Incluso quienes más antidualistas se declaran caen en esto, caemos en distintas maneras generalmente en esto. Incluso la idea del no dualismo suele ser extremadamente dualista. ¿Por qué? Porque postulamos la idea de un no dualismo que está allá, mientras que acá estoy en el dualismo. Entonces es una trampa continuamente. Estoy en el dualismo, tengo que llegar al no dualismo. O incluso podemos hacer una operación alternativa porque somos muy pillos mentalmente, y si nos damos cuenta hasta cierto punto de ese jueguito, vamos a decir, ya no necesito ir allá, sino que acá ya estoy bien, porque acá ya es allá. Y esto, como un juego mental, no tiene absolutamente ningún efecto. Lo único que nos puede dar es una satisfacción de una especie de coherencia metafísica, filosófica, que es un punto de motivación importante en los seres humanos. Queremos tener una especie de coherencia que dé lugar y explicación a lo incoherente, y es muy divertido. El problema es que en última instancia no implica una integración fundamental, porque lo único que eso da es una creencia de resolución. Esto ya está, ya... o creemos que el no dualismo está ahí adelante y yo voy a llegar a través de mucho trabajo, voy a llegar desde acá allá, yo voy a llegar allá. O decimos, no, yo ya estoy allá, acá ya es allá. Y estas no tienen, son como jueguitos mentales, ¿no? Variaciones del mismo juego sustancialista mental, pero como cada vez menos humanos juegan a esto, podemos sentir que estamos en un terreno muy exclusivo y que estamos comprendiendo cosas muy importantes, pero estamos jugando al mismo juego de
la mayoría de los humanos, el mismo juego dualista, ¿no? Lo que pasa con muchos caminos espirituales. Esto no es aquello, ¿no? Esto no es la vacuidad. Tengo que llegar a la vacuidad porque la vacuidad es bla, 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 bla. Entonces tengo que llegar a la vacuidad. No es acá, es allá. Vamos hacia la vacuidad. La paradoja es algo muy importante. Y no tiene que ver con llegar a conclusiones sobre cómo son las cosas. Es una especie de reintegración paradójica, porque cuando va ocurriendo vamos reconociendo que nunca dejó de ser. No es un evento real nuevo, algo nuevo, es muy difícil de expresar esto, es como una especie de clarificación de lo que siempre fue, pero esa clarificación implica el reconocimiento de que lo que opacaba esa claridad tampoco era sustancial. Es muy interesante. Ojalá sirva.